La noticia del momento es el despliegue de tropas en el sur del Mar Caribe. Hablamos de buques de guerra, aeronaves, drones no tripulados y hasta un submarino, según fuentes norteamericanas. Y Marco Rubio lo justificó. Así busca frenar a Estados Unidos al cártel de los soles, o lo que es lo mismo, al régimen de Maduro. Esto tiene una pinta de Noriega que ya estoy saboreando una botella de Macallan Lalique Single Malt. Mentira. Ahora es que queda trabajo por hacer. Pero ya ustedes me conocen. Lo digo porque siguen pasando cositas. Por ejemplo, las declaraciones del senador republicano Bernie Moreno desde Colombia, quien asegura que de diciembre no pasa la cosa. Y Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro, luego de que el Congreso de Paraguay hiciera lo mismo. Mientras que Petro, Sheinbaum, Lula e incluso el gobierno de España comienzan o deben comenzar a definir de qué lado están. Y esto en el marco de estas acciones de Estados Unidos contra el régimen narcoterrorista de Maduro. Porque de esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. El gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe como parte de su compromiso para enfrentar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según un informe de la agencia Reuters, que luego fue confirmado por Marco Rubio. El presidente Donald Trump ya había reiterado su intención de usar las Fuerzas Armadas para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas designadas como organizaciones terroristas globales. Dentro de estas organizaciones designadas como terroristas se encuentra, por supuesto, el Cartel de los Soles de Venezuela, o sea, la cúpula del régimen chavista en pleno, quien recibió esta designación recientemente y que es, a su vez, como todos sabemos, liderada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, por quienes Estados Unidos ofrece sendas recompensas de 50, 25 y 15 millones de dólares respectivamente. Lo curioso es que dentro de esa lista y cercano al Mar Caribe, solo está Venezuela. Y de retruque, los socios de Diosdado en Colombia. Justamente la decisión del gobierno de enviar tropas al sur del Mar Caribe es un claro mensaje al régimen de Venezuela, pues es el único país de la zona con un grupo criminal dentro de la lista de gobierno de Trump, pese a que Petro no se ha ganado esa medalla todavía, que anda buscando desesperadamente en los últimos días. Horas después del anuncio del despliegue, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien confirmó el movimiento, apuntó contra Nicolás Maduro. Bueno, Maduro es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo a comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que operan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no. El Cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un cartel que hoy en día está encauzado en la Corte Federal de Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. Por cierto, ¿alguien se ha percatado que ahora, estando en el Mar Caribe, podrían entregar a estos capullos a la vuelta de la esquina? O sea, que en una eventual extracción se facilitaría un poco más el recorrido. Digo yo aquí, dándole ideas a mis amigos de la Casa Militar. Y es que no es lo mismo llevar el paquete a Miami, por decir, lo más cercano a Caracas, que navegar unos minutos en el Mar Caribe. Si pasa algo así, propongo, por cierto, que le cambiemos el nombre del Mar Caribe por Mar de la Felicidad. Una vez el secretario de Estado confirma el despliegue, la pregunta que nos hacemos todos es ¿y cómo es ese despliegue? Pues Estados Unidos ha puesto en acción aviones espía, 2 buques de guerra de la clase Destructores e incluso un submarino en el sur del Mar Caribe, aviones E-3 Sentry y drones no tripulados para hacer frente a la creciente amenaza que representan los cárteles de la droga latinoamericanos. Y todo esto bajo el mando del almirante Alvin Hoxley, jefe del Comando Sur. Y ya les digo, esto no lo están moviendo porque amanecieron aburridos. Todo tiene un precio y algún narco de estos, o todos, se caerán con los kilos, nunca mejor dicho. La directiva marca una nueva escalada, casi que una diaria del presidente Donald Trump, quien desde hace tiempo desea utilizar a esas Fuerzas Armadas para perseguir las bandas narcotraficantes que califica de organizaciones terroristas globales. La semana pasada ordenó, recordarán al Pentágono, preparar estas opciones militares en la región como preámbulo a todo lo que está pasando hoy. Y el Departamento de Defensa ha ordenado ahora el despliegue de estas fuerzas aéreas y navales estadounidenses.
La administración Trump también ha desplegado previamente al menos 2 buques de guerra para apoyar las iniciativas de seguridad fronteriza y combatir el narcotráfico, un tema en el que el presidente se centró durante su campaña. El ejército estadounidense también ha incrementado su vigilancia en el área sobre los cárteles de la droga mexicanos para recopilar inteligencia y determinar la mejor manera de contrarrestar sus actividades. Trump incluso ha ofrecido enviar tropas estadounidenses a México para ayudar a combatir el narcotráfico, una oferta que el gobierno de México rechazó. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, incluso declaró que el país nunca aceptará la presencia del ejército de Estados Unidos en su territorio. Nunca digas nunca, Claudia. Este despliegue tiene como objetivo abordar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narcoterroristas, especialmente en la región, explicó una de las fuentes. Y es que apenas en febrero, el Departamento de Estado designó a estos cárteles, o a varios cárteles, como organizaciones terroristas extranjeras. Entre ellos se encontraba en particular la Mara Salvatrucha, también conocido como el MS-13, y el Tren de Aragua, entre otros. Y todos decíamos, ¿y qué pasa con el Cártel de los Soles? El departamento afirmó que las pandillas constituían una amenaza para la seguridad nacional superior a la que representa el crimen organizado tradicional. La administración de Trump añadió algunos más a la lista luego en julio, el Cártel de los Soles, explicando que estos cárteles estaban dirigidos por el presidente de Venezuela junto con otros líderes de su equipo. El Departamento del Tesoro también acusó al Cártel de los Soles de brindar ayuda material a otros cárteles, como el de Sinaloa en México y el Tren de Aragua, afirmando que amenazaban la paz y la seguridad de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, emitió un comunicado días después en el que criticaba duramente a Nicolás Maduro, afirmando que su régimen no es un gobierno legítimo y que él no es el presidente de Venezuela. Añadió que Maduro ha corrompido las instituciones venezolanas para facilitar el esquema criminal de narcotráfico del cártel hacia los Estados Unidos. En una entrevista la semana pasada, Rubio explicó que designar a estos cárteles como grupos terroristas permitiría a los Estados Unidos todas sus herramientas como agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa. Y voilà, llegamos al día de hoy. No podemos seguir tratando a estos tipos simplemente como pandillas callejeras locales. Tienen armamento similar al que poseen los terroristas y en algunos casos los ejércitos, declaró Rubio. El narcotráfico es el tipo de terrorismo que están cometiendo y no es el único. Sin embargo, expertos legales han cuestionado si los ataques contra los cárteles podrían violar el derecho internacional si las fuerzas asesinan a miembros que no representan una amenaza inminente en el momento del ataque, pero, dada la urgencia de salir de esta gente y que el tiempo en Venezuela se cuenta en víctimas, uno espera que agarren la oferta de lleve ahora y pague después. Aunque siempre hay una viuda. Brian Finucane, asesor principal del International Crisis Group y ex asesor legal del Departamento de Estado, declaró al Daily Mail que los ataques unilaterales con drones estadounidenses en otro país probablemente violarían una Carta de las Naciones Unidas e incluso la legislación estadounidense sobre asesinatos. Pero en ese caso, el partido se pondría 100.000 violaciones a una, Brian. Sí ves la diferencia, ¿no? En la medida en que el ejército estadounidense tome detenidos, existen también importantes interrogantes sobre la autoridad para la detención fuera del sistema judicial penal civil, afirmó. Brandon Bock, investigador de política exterior del Cato Institute, también declaró al diario Daily Mail que Trump se encuentra en una situación legal muy débil, según él, para usar la fuerza unilateralmente en México. A diferencia de los prolongados conflictos en Oriente Medio, donde varios presidentes citaron autorizaciones para el uso de la fuerza militar, estas vías legales no existen para las operaciones en México, explicó Bock. Luego advirtió a Trump que podría arriesgarse a importantes consecuencias diplomáticas con México. Qué fácil, ¿verdad? Es defender a estos terroristas con el pretexto de las leyes, desde una cómoda oficina en Nueva York o en Washington, cuando no tienes ni la más remota idea de lo que es un secuestro por extorsión en las guerrillas, de la ley de los capos en México o simplemente de la operación Tuntum, ¿verdad, Brandon? Que por cierto, y antes de hablar del título de este programa, Pedro Sánchez, y no me refiero a la marioneta socialista española, sino al ministro de la Defensa de Colombia, respalda el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Siempre será bienvenido, ha dicho. Y yo sigo con mi teoría expuesta hace unos meses. Petro va a terminar mirando para otro lado cuando se lleven al tirano por los bigotes. Aseguró también que toda acción internacional que respete la soberanía y se ajuste a los protocolos de cooperación siempre será bienvenida.
Sánchez destacó que la cohesión entre naciones es un factor clave para afectar de manera directa el crimen organizado transnacional, por ejemplo, el que se sienta en Miraflores. Recordó que Colombia mantiene operaciones conjuntas con distintos países, como la estrategia marítima Orión con Estados Unidos y con Francia, además de intercambios de información con la Policía Nacional y otra estrategia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El despliegue que hagan los diferentes países, respetando la soberanía y de acuerdo a los protocolos de cooperación internacional, siempre será bienvenido. Y es clave aquí que la cohesión entre las naciones afecta radicalmente el crimen organizado internacional, dijo el ministro Sánchez. El ministro destacó que el 95% del tráfico ilegal de drogas se mueve por el mar y que este año Colombia ha incautado 601 toneladas de cocaína, una cifra histórica que supera en 16% los resultados del año anterior. Según dijo, parte de estos logros se debe a los mecanismos de cooperación con aliados internacionales. Pero es que hablando de Colombia, y desde la segunda jornada del 10º Congreso Empresarial, el senador Bernie Moreno ha soltado que Maduro no llega a diciembre. Y esto no lo dice su servidor Augusto Navarro, lo dice quien hasta hace poco era el ídolo del chavismo en Venezuela. No toleraremos a un narcoterrorista que inflinja daño a los Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como Estados Unidos los ha tratado en el pasado. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año, expresó Moreno al participar en un coloquio con el ex ministro de Defensa colombiano y ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, y el senador estadounidense Rubén Gallego en el 10º Congreso Empresarial Colombiano. Pero ¿quién es este senador? El que hasta hace poco defendía el levantamiento de las sanciones a Maduro apostando por la negociación, y que las lumbreras del régimen además alababan por sus declaraciones. Y me preguntaba ahora, ¿qué dirán esas lumbreras de esto? Mire, Maduro no es el presidente de Venezuela. Él es un crimen, es un narcotraficante, es la persona que ha destruido más ese gran país. Y yo creo que el reign of terror, como dicen, de Maduro en Venezuela ya está para acabar. Yo creo que no acaba este año. ¿Perdón? ¿Usted cree que Maduro no termina este año su mandato? No, yo creo que la gente de Venezuela ya no pueden con esta persona manejando un país que es un gran país. Venezuela tiene todas las riquezas que puede que tener un país, no solamente naturales, sino la gente de Venezuela. Son gran gente, increíblemente inteligente, trabajan muy duro. Y para tener una persona, un narco, un crimen, un terrorista, teniendo el país en esa situación, yo no creo que la gente de Venezuela va a querer cooperar en eso mucho más. Y mire, nosotros ponemos, como dijiste, $50 millones para la captura de Maduro, y eso es más que doble de lo que pusimos para el capture de Osama Bin Laden, el terrorista más famoso del mundo. FAFO, FIFO, con esa frase cerró un segmento, una expresión que se usa mucho acá y que dice en inglés fuck around and find out. Ponte gracioso y ya verás, para decirlo de una manera decente en español, frase que queda como anillo al dedo al narco de medio pelo, a Diosdado. Porque el capo afirmó este jueves que las autoridades se encuentran desplegadas también, las de Venezuela, tras consultas por su respuesta ante el envío de tropas por parte de los Estados Unidos al Caribe para combatir el narcotráfico. Ha dicho el infeliz nosotros también estamos desplegados. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano, decía en una transmisión de BTV, de Venezolana de Televisión. Asimismo aseguró que el territorio venezolano está libre de producción de drogas, escuche bien esto, y negó que sea un paso de distribución. Pero, si usted recuerda, semana tras semana, hasta hace nada, decía que habían incautado no sé cuántos kilos. Y entonces, ¿es chicha o es limonada, Diosdado? Si es libre, no puedes incautar porque no habría. Esto al tiempo que acusó a la Administración de Control de Drogas, la DEA, de ser el único cártel de drogas que opera a la luz de todo el mundo y que depende directamente del gobierno de los Estados Unidos, llámese como se llama el presidente. Cuando este tipo esté en Guantánamo, las facturitas que le van a pasar. ¿Y qué desplegaron? Las plumas debe ser, ya veremos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este jueves al Cártel de los Soles como grupo terrorista con incidencia en territorio ecuatoriano y ordenó al Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, investigar sus posibles vínculos con bandas criminales que operan en el país. La disposición se formalizó mediante un decreto ejecutivo y forma parte del estado de conflicto armado interno que el mandatario mantiene desde inicios de 2024.
La decisión sigue la línea de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, cuyo Departamento del Tesoro sancionó también al Cártel de los Soles como entidad terrorista a finales de julio. Noboa dispuso que el CNI coordine con agencias de inteligencia extranjeras para determinar las posibles relaciones del Cártel de los Soles con el entramado criminal de Ecuador, según establece el decreto. En enero, Noboa ya había designado como terrorista a la banda transnacional Tren de Aragua, surgida de esta cárcel de Venezuela, como todos sabemos, y posteriormente extendió la misma calificación a la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, entre ellas Comandos de la Frontera y el Frente Oliver Sinisterra. Todas estas organizaciones se convirtieron en objetivos militares y policiales en el marco de la ofensiva contra el crimen organizado que Noboa declaró a principios de 2024. El Ejecutivo justificó la estrategia por el aumento de la violencia criminal que ha llevado a Ecuador a encabezar el índice de homicidios en América Latina con un promedio de al menos un asesinato por hora en 2025. Ecuador y Venezuela rompieron relaciones en abril, tras el asalto policial a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba bajo asilo. La dictadura de Maduro calificó la operación como un acto violatorio de la soberanía diplomática. Y en Venezuela, las acusaciones de Estados Unidos y de Ecuador han sido rechazadas. El llamado número 2 del chavismo y ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, declaró que el Cártel de los Soles es un invento de Washington, claro, porque él es el jefe. Pero con la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de Ecuador, el gobierno de Noboa amplía su ofensiva contra las redes criminales que operan en el país. La estrategia, respaldada por operativos conjuntos de policía y fuerzas armadas, ha implicado detenciones masivas y la ocupación de territorios considerados bajo control de los grupos armados. Las autoridades no han precisado el alcance de la presencia del Cártel de los Soles en Ecuador, pero el CNI deberá presentar un informe con sus hallazgos y coordinar acciones con agencias extranjeras. Y para los asiduos de este canal, cuando en innumerables programas les decía que había que forzarlos a delinquir, me refería a esto que va a haber. En el programa de ayer presentamos un fragmento de la entrevista de Pam Bondi y por jerarquía informativa nos quedamos con el segmento central del mismo, pero hoy les traigo otro clip cortito, donde en segundos la fiscal general de los Estados Unidos sienta las bases para lo que pasa el día de hoy y además nos dice que nuestros análisis iban por buen camino. Escucha Bondi. Existe un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso libre y sin ser detectados al espacio aéreo de Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas. También están intercambiando dinero por sobornos, intercambian armas también a cambio de los puntos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países y a Estados Unidos. Y entonces, como siempre dije, esta es la justificación del protocolo, porque si bien ya existía un despliegue normal y habitual de fuerzas militares en el Caribe, hoy se habla de la aplicación de la Orden Ejecutiva 20 de enero de 2025 que define a las organizaciones del crimen transnacional organizado que pueden ser redefinidas como organizaciones terroristas de alcance global. Y en ese sentido, dicha orden ejecutiva sería la motivación de lo expuesto por Rubio para detener, contener, neutralizar o eliminar estas amenazas, pues esos grupos criminales representan un riesgo para la seguridad estratégica de Estados Unidos. Estamos en un escenario totalmente nuevo, que algunos gobiernos de la región o que en algún momento calificaron al régimen de Caracas como simplemente un gobierno malo o progresista, tendrán que revisar sus políticas, porque ya no puedes hablar de cesión de soberanía o de zonas binacionales si estás negociando con una organización que Estados Unidos te está diciendo claramente no es un gobierno, es una organización terrorista de alcance global. Así que los gobiernos de Sheinbaum, Petro, Lula, incluso el de España, Pedro Sánchez, deben definir de qué lado están, pues ya no se puede ignorar una situación que la Unión Americana ha establecido con todas las letras y de frente. Porque no solo estos gobernantes serán responsables de sus palabras, acciones y alianzas, sino que todo aquel que actúe como Diosdado Cabello tendrá que sopesar que, más allá de la arrogancia del momento, hay que tener cuidado y tomar en serio lo que se está diciendo. Porque en el caso de los jerarcas de esta organización del Cártel de los Soles, representan un peligro para los Estados Unidos. Pero en el caso de los demás, ya no sería solidaridad revolucionaria, sino complicidad criminal. Saludos especiales para Isa Arbelo. Gracias por tu aporte mediante los Super Thanks. Tu contribución ayuda mucho el funcionamiento de esta plataforma. Los días están calentitos. Les recomiendo mis redes sociales por acá y también las del canal Apolítico YT.
así como suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos para que tengamos mucho más alcance. De hecho, de esa forma nos ayudas a llegar allí. Esto, señores, es apolítico. Y si sientes que está más cerca ese cambio que todos queremos, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque seremos libres.